Hola, ¿cómo están? Bueno, pues este es el video del miércoles, ¿verdad? Ayer nos quedamos viendo cómo Madero llegó al poder, ¿verdad? Y cómo los que lo habían ayudado a llegar al poder terminaron volteándose, ¿verdad? Y buscando el poder ellos mismos, ¿verdad? Entonces, al último terminaron fusilando a Madero, ¿verdad? Y una de las personas que se volteó en contra de Madero fue Huerta, Victoriano Huerta. Y estamos en su página, ahí les digo qué página es. En su página 123 del libro y viene siendo 125 el documento. Dice, al llegar al poder, Victoriano Huerta contaba con el apoyo del ejército federal, los gobernadores de los estados, excepto los de Sonora y Coahuila, los hacendados y los empresarios. El gobernador de Coahuila era Venustiano Carranza. Entonces, al principio también era avalado por Estados Unidos, pero poco después, al llegar el demócrata Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, cambió la postura hacia México. Wilson no aprobaba la manera en que Huerta había llegado al poder, ya que llegó a través de prácticamente un golpe de estado, ¿verdad? Fusilando a Madero, ¿verdad? Hizo una campaña para impedir que otros gobiernos lo reconocieran, incluso ordenó que su infantería de marina ocupara el puesto de Veracruz, ¿verdad? Entonces el 26 de marzo de 1913 Carranza proclamó el Plan de Guadalupe. En este plan se desconocía a Huerta y a Carranza, digo, sí, se desconocía a Huerta y Carranza se autonombraba el jefe del primer ejército constitucionalista con el cual pretendía restablecer el orden legal. Entonces, Huerta sacó a Madero, Carranza ya no quería a Huerta y ahora hizo un plan, el Plan de Guadalupe, para sacar a Huerta del poder. Así fueron los primeros años del México postrevolucionario, ¿verdad? Y este es un poquito lo que decía el Plan de Guadalupe. Dice, punto número 1, se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la República. Y punto número 4 dice, para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe a Venustiano Carranza. El 5, al ocupar el ejército constitucionalista de la Ciudad de México, se encargará interinamente del poder ejecutivo al ciudadano Venustiano Carranza, primer jefe del ejército. Número 6, el presidente interino de la República convocará a elecciones generales tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el poder al ciudadano que hubiese sido electo. Las fuerzas carrancistas estaban constituidas, número 1, por el noroeste, Nuevo León y Tamaulipas, al mando del general Pablo González; en el norte, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, comandados por el general Francisco Villa, que había sido maderista, ¿verdad? Y era llamado Centauro del Norte. Entonces Villa fue de los que siguió apoyando toda la ideología de Madero, ¿verdad? Y pues bueno, se unió a Carranza, que era el que también seguía con la ideología de Madero un poco. Y en el noroeste, Sonora y la costa del Pacífico, con Álvaro Obregón. Entonces, en 1913, los primeros meses del siguiente año, Huerta permitió incluso el apoyo, el funcionamiento de la Casa del Obrero Mundial, de la lucha narcosindicalista, pero acabó por romper con los líderes por sus grandes exigencias. Entonces, ya el gobierno de Victoriano Huerta tenía mucha presión de Estados Unidos y de Carranza. Y luego aquí viene una pequeña lectura de los hermanos Flores Magón, ¿verdad? Que fueron iniciadores de la revolución. Se lo recomiendo, no lo vamos a saltear porque es como que un paréntesis entre todo. Y luego viene lo que es la conversión constitucionalista de Aguascalientes. Dicen que habían triunfado los jefes revolucionarios, no había unión entre ellos. Carranza no se entendía bien ni con Villa ni con Zapata, ni llegó incluso hasta en algún momento los consideró enemigos. Zapata mantuvo las reivindicaciones del plan de Ayala, pero Carranza no accedió a las demandas agrarias. Entonces entre Zapata y Carranza había pleitillo. En fin, con el afán de integrar a todos los grupos, Carranza convocó a una convención de jefes militares con mando de las fuerzas y gobernadores de los estados que tuvo lugar en Aguascalientes. Empezó el 10 de octubre de 1914 bajo la presidencia de Antonio Villarreal, y en los primeros días se pidió a los convencionistas que firmaran una bandera nacional que tenía la inscripción de Convención Militar de Aguascalientes del Ejército Constitucionalista. Entonces, Francisco Villa fue invitado a la convención el 17 de octubre y aceptó emocionado, firmó la bandera y también participó en una comisión de delegados zapatistas. Entonces, Zapata y Villa y Carranza, que eran los líderes más fuertes de la revolución después del asesinato de Madero, no se llevaban muy bien, pero pues se tuvieron que unir para hacer frente a Victoriano Huerta. Carranza solo envió representantes, entre ellos a su hombre de confianza Álvaro Obregón,
pero no estaba de acuerdo con lo que sucedía en la convención y envió un escrito en el que afirmaba que él renunciaría si también lo hacían Zapata y Villa. Bueno, entonces al final de cuentas la convención constitucionalista terminó siendo desconocida y pues no pasó nada, ¿ok? Por último, vemos que el ejército carrancista con Obregón al mando venció a Villa en abril de 1915 en las batallas de Celaga y Trinidad. En la lucha Obregón perdió un brazo, pero eso no trajo la paz, pues seguían activos muchos movimientos armados en el país. Entonces llegó el momento en que el mismo Carranza se peleó con Villa, con Zapata, ¿verdad? Y hubo problemas, y Obregón pues era del equipo de Carranza, y en fin, todos los líderes a final de cuentas no estaban tan unidos. Aquí hay un cuadro de las diferencias que había entre los villistas, los zapatistas y los carrancistas. Por ejemplo, los villistas, ¿qué concepción de la tierra tenían? Pues los villistas decían que la pequeña propiedad, o sea que cada uno debería tener su pequeña propiedad como base del desarrollo. Los zapatistas creían en el ejido y en la comunidad agraria. Los carrancistas también creían en la pequeña propiedad y en los ejidos como una etapa transitoria. ¿Cómo estaban organizados? Pues los villistas en pequeña propiedad, o sea, cada quien tenía algo. Los zapatistas creían en los ejidos y en las comunidades, y los carrancistas en pequeña comunidad. ¿Qué acciones inmediatas? Bueno, los villistas fraccionaban las haciendas, los zapatistas fraccionaban las haciendas y repartían las tierras, y los carrancistas fraccionaban las haciendas. Las haciendas eran grandes espacios de territorio que eran dueños de, o sea, una sola persona era dueño, pero después de la revolución lo que hizo fue dividir ese territorio, eso es fraccionamiento de las haciendas, ¿ok? No que había un fraccionamiento que se llamaba las haciendas, sino que las haciendas eran grandes espacios de territorio que se repartieran. Ya la biografía de Francisco Villa, vamos un poco abajo, ¿verdad? Hasta la actividad número 3. Ustedes pueden leer todo esto, ¿verdad? Está muy sencillo, no es algo tan complicado, en donde pueden leer. Dice, organícense en parejas, pues no nos podemos organizar en parejas. Lo que sí va a ser pues individual, van a hacer una historieta con relación al tema gobierno de Carranza y la convención de Aguascalientes, ¿verdad? Entonces, acá con la convención de Aguascalientes, aquí vamos a ver en la página número 124, no, perdón. Ahí donde está la convención de Aguascalientes. Aquí, perdón. La página 125, Convención de Aguascalientes. Esto es lo que van ustedes a leer y van a hacer una historieta, ¿ok? Van a hacer una historieta donde ejemplifiquen, pues, cómo se pelearon Villa y Carranza Villa y Zapata con Carranza, ¿verdad? Entonces, léanla y más o menos hagan una historieta ahí con unos dibujitos de cómo se dieron las relaciones entre Villa, Zapata y Carranza. Entonces, ese sería el tema de hoy. No les voy a dejar mucha actividad porque pues, con la historieta es suficiente. Ese sería el tema de hoy. El cómo no se ponían de acuerdo Villa, Carranza y Zapata, que eran los tres líderes más importantes después de la revolución, después del asesinato de Madero, ¿verdad? Y cómo entre ellos había diferencias. Por último, en 1916 Carranza convocó un congreso para elaborar una nueva constitución que quedó instalado en diciembre de 1916 y se formaron dos grupos, el renovador que apoyaba los postulados del grupo de Madero y el radical o jacobino influido por el anarcosindicalista de los Flores Magón y la Casa del Obrero Mundial. Entonces, se hizo un texto constitucional, que es la constitución que ya conocemos, ¿verdad? Que es la constitución de 1917, ¿verdad? Aquí vienen los artículos básicos más importantes que quedaron plasmados en la Constitución. El artículo 3, ¿verdad? Aquí lo vemos. Aquí, el artículo 3, ¿verdad? La enseñanza es libre, que viene siendo lo que es el artículo 3. El artículo 27, que la nación era única propietaria de las tierras, ¿verdad? Todos esos artículos sobreviven hasta hoy en la Constitución y vienen desde 1917. ¿Ok? Muy bien. Lo dejamos así. Esa es la actividad, la historieta de Huerta y Carranza.